maravillosa entrevista que le hizo Eugenio Antonio Portugal Albizuri. Él es boliviano, es autor de varios libros y nos va a hablar sobre los misterios del lago Titicaca, la Isla del Sol. Él ha estado en la Chincana, en la Isla del Sol, de hecho él la descubrió, ha ingresado y nos va a contar todo esto y todos los misterios que rodean a todas nuestras culturas y en nuestras ciudades intraterrenas. Vamos con Antonio. Esa es mi tarea, dar a conocer lo que tenemos en los Andes y en la Amazonía. Ya van a venir de otras partes del mundo también, ya todo se está activando, sobre todo por el Internet, que es un medio bastante poderoso para dar a conocer todos los secretos y los misterios que cada área tiene. He nacido en Chulumani, en la parte semi-amazónica de los Yungas, ¿no? Porque mis padres en toda el área tenían varias fincas. Y obviamente yo me siento muy orgulloso de haber nacido en esa parte del mundo, porque muy cerca, en un pueblo que se llama Irupana, hay la ciudad o el pueblito de Lhasa, que tiene mucha relación a Lhasa, el que cuenta el Brother Philip, ¿no? De Lhasa, el gran dios que hemos tenido en la Amazonia, ¿no? Y él está enterrado en ese lugar, ¿no? de Lhasa. Es muy similar a la palabra Lhasa del Tíbet. La montaña siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? He pasado y he escalado varias montañas. Agradezco mucho de haber nacido o vivir en esta ciudad de La Paz, porque estamos rodeados de grandes montañas. Pero para mí las montañas más lindas en la parte boliviana se encuentran en Apolobamba, que está muy cerca del Perú. Y ahí es donde escribí un libro que relaciona a los tibetanos que fugaron del Tíbet en 1953, una vez que tomaron la China. Entonces, estos tibetanos, muchos de ellos escaparon o huyeron del lugar, muchos a la India, al Nepal, y muchos también vinieron a Sudamérica. En la parte de Sudamérica se asentaron entre el Ecuador y Colombia, en la cordillera andina, en el Perú bastante, por Huayllas, pero donde sí están viviendo desde hace mucho tiempo y ya están conviviendo con los callahuayas, que son los curanderos de la parte andina, tienen un lamasterio, que es una cueva natural, ¿no? Y ya están conviviendo unos con otros, pero todavía mantienen el lugar invisible. Muchas cadenas de televisión internacional me ofrecieron mucho dinero para que dé a conocer exactamente dónde se encontraban. Y yo dije que no íbamos a perturbar esa paz que tenían. He tomado la arqueología de comienzo como un hobby, ¿no? Porque me gusta mucho. He trabajado en el Instituto Nacional de Arqueología, ahora la Unidad Nacional de Arqueología, por más de 30 años. Y he trabajado sin cobrar un centavo. A mí me facilitaba todo ser miembro del instituto para poder ingresar a muchos lugares. Me ofrecieron, obviamente, darme un ítem y yo lo rechacé porque normalmente no voy mucho de que me digan de que Tiwanaku tiene 1600 años antes de Cristo. Para mí es igual que Poznański, ¿no? Estamos hablando de 15 a 20 mil años antes. Entonces, ha habido todas estas divergencias con arqueólogos, a quienes he conocido, he respetado, y muchos de ellos me han ayudado siempre, ¿no? Y tengo que reconocer todo aquello. Pero la arqueología es parte de mi vida también. En el 2009... llevamos una especie de georradar a Tiwanaku de marca japonesa que cuesta $500,000. Entonces extendimos unos cables eléctricos por 180 metros de largo, ¿no? Que es lo que íbamos a buscar, lo que iba debajo del subsuelo de Tiwanaku, ¿no? Estos tienen unas estacas electrónicas que, se juntando, se van a una especie de CPU.
Entonces no hay que tocar absolutamente nada y esperar 6 horas por cada estudio. Afortunadamente al día siguiente, y viendo ya en la computadora, pudimos observar en colores lo que estaba debajo del Tiwanaku. En uno de nuestros descubrimientos, no se puede decir descubrimientos, de las anomalías que encontramos debajo del Tiwanaku, encontramos cámaras que tienen un ancho o un largo hasta casi de 10 metros. Y las chincanas o los túneles que están al otro lado. Como también encontramos en el otro de los estudios una pirámide que no está trunca, sino que termina en punta, ¿no? Bastante grande, que también en su momento lo daremos a conocer. Entonces, debajo del Tiwanaku hay muchos secretos, hay mucho que excavar. Actualmente los arqueólogos son aymaras, ¿no? Ellos han tomado parte de lo que es Tiwanaku. Espero que lo hagan bien, pero Tiwanaku está apenas, como decimos en Bolivia, poquito rascado. Por debajo hay mucho por investigar. Tiwanaku está muy bien resguardado por los guardianes astrales. Todo comenzó en el lago Titicaca, en la Isla del Sol. El primer puerto que uno llega normalmente es Iumani. Yo nunca había estado antes en la Isla del Sol, pero sí tenía muchas fotografías aerofotométricas donde sí estudiaba en 3D de esa época, ¿no? Que era medio complicado. Entonces subí las escalinatas, caminé casi toda la isla, ¿no? Además viendo el lugar es sensacional. El azul del lago y al fondo las montañas andinas, ¿no? Yo decía, ¿por qué no me canso, ¿no? Después de caminar tantas horas? Era la energía del lago Titicaca y la energía que venía como un reflejo de los Andes hacia mi persona. Entonces yo ya sentía que estaba en misión. Yo no sabía qué tipo de misión, pero estaba en misión. Hasta que llegué a un lugar que se llama Chayapampa, un lugar que quiero mucho, que normalmente lo visito. Ahí conocí a un gran amigo, al Chino Arias, que actualmente ya está casado, tiene sus hijos. Este niño, en realidad, de aquella época me introdujo a sus padres. Y, bueno, hicieron una fiesta en la noche. Al día siguiente yo tenía un poquito de resaca porque te invitan nomás, pues trago los aymaras, los queridos hermanos aymaras. Y al día siguiente subí a la parte más alta y desde ahí en el atardecer comencé a ver cómo llegaban los botes, las balsas de Totora, las llamitas con la gente que volvía después de haber obtenido el sustento de cada día, ¿no? Las papas, las ocas de sus chacras. Y en eso decía, estoy solo en este lugar, ¿cómo no quisiera compartir con alguien más todas estas experiencias? Y en ese momento se aparecieron 2 viejitos aymaras, muy viejitos porque tenían la cara, los dos, arrugadísima por el pasar del tiempo. Eran Juana y Pascual. Entonces yo me acerco y les digo, ¿ustedes viven acá? Miren toda esta belleza. Y me dicen, no, nosotros venimos del lago menor, del lago Titicaca. Ustedes saben que el lago Titicaca está dividido entre el lago mayor, el estrecho de Tiquina y el lago menor, ¿no? Entonces ellos me dicen, venimos del lago menor porque tenemos nuestros nietos acá y mi yerno, ¿no? Que los alojaba. Entonces les comenté el por qué estaba en la Isla del Sol, porque me lo habían preguntado. Entonces le dijo, además de ver toda esta belleza, yo vengo con trabajos arqueológicos. Les expliqué de qué se trataba y Pascual, agarrando un palito en la tierra, me dijo, en el lago menor de donde yo vengo existe una chincana. Y para serles honesto a todos ustedes, no sabía la palabra chincana, ¿no? Y después me enteré que la palabra chincana en el idioma quechua quiere decir escondite, ¿no? Escondite, túnel, laberinto. Y en aymara, chinca significa lo mismo. Entonces, una vez de que me dio los datos de cómo llegar a la chincana, yo bajé al pueblo, a Chayapampa, donde estaban ya mis nuevos amigos, y les conté del encuentro. Nadie lo conocía, ni al yerno, ¿no?
Y desde ese momento comencé a darme cuenta de que ellos habían venido de años anteriores, estoy hablando de varios miles de años, para encontrarse conmigo. Volví a la ciudad de La Paz y había llegado casualmente un amigo que vivía en San Francisco, ¿no?, con quien decidimos ir a la Chincana, a buscar la Chincana. Llegamos al pueblo donde nos había indicado este viejito y nadie lo conocía, y apareció Pascual, otro aymara, y me dije, lo estaba esperando desde ayer, yo los voy a llevar donde está la Chincana. Y es así que nos llevó hasta las orillas del lago. Yo dejé el auto un poco protegido, y bueno, llevamos nuestros picos, nuestras palas, etcétera, etcétera, creyendo de que íbamos a encontrar algo importante, y así fue. Porque llegamos al lugar, todo estábamos encima de unas chacras, lugares donde crecen las papas, las habas y todo, y el hombre me dice, es aquí donde está la Chincana. Entonces yo les digo, bueno, pues hay que comenzar a trabajar, y comenzamos a trabajar para abrir, y encontramos la tapa. Pero imagínense una tapa que mide 2,50 por 2 de ancho. Para 3 personas es totalmente imposible mover, es mucho peso. Pero este hombre tenía sus secretos. Moviendo lugares de la tapa, llegó a levantarla, y nosotros poníamos como cuñas, piedras, y así se movió la tapa. Al momento de que destapamos, salió un olor muy fuerte, horrible, y me dio la sensación de que había abierto una tumba. Entonces dije, pues me van a acusar por profanador. Entonces estaba decidido a volver a tapar el lugar. Entonces mentalmente me dije, bueno, por algo estamos acá, y decidimos entrar. El asunto es que todos estábamos asustados, pues imagínense, era quién entra primero. Le decimos a Pascual, al campesino, y dijo, movió su dedo y dijo que no iba a entrar. Juan Carlos al final se animó y fue el primero que entró, pero salió de inmediato asustadísimo y me dijo, se me han aparecido 2 almas. Bueno, pues dije, bueno, y estaba para atardecer, dije, bueno, yo decido entrar. Me puse un pañuelo en la boca mojado para poder soportar el olor que salía del lugar. Me agarré una pita, un cordel, y con una pequeña linterna de las antiguas comencé a bajar. Todo estaba húmedo, y como estaba húmedo yo tenía miedo resbalarme y irme a algún hueco donde no iba a salir nunca más. Entonces entré muy asustado, bajando grada por grada. Ahí me di cuenta que el lugar era cultural, que fue hecho por la mano del hombre, porque además en las paredes se podían ver figuras del Tiwanaku. Mientras retornaba, ¿cómo es el ego del ser humano? Yo decía, he hecho el descubrimiento de descubrimientos. Imagínense cómo ese momento uno se le viene a la cabeza cosas negativas en vez de ponerse positivas. Y lo único que miraba era la luz de un triangulito, que es donde yo tenía que llegar para salir. Tampoco quería apurarme porque tenía miedo de resbalarme. Y es así que salí del lugar, y lo primero que me preguntó Juan Carlos, mi amigo que había llegado a Estados Unidos, ¿qué tesoros habían ahí adentro? Imagínense, ¿no? Y le digo, no hay nada todavía, ¿no? Volveremos con equipos de primera, ¿no? Eso es lo que decidimos, llevar un generador de luz, llevar equipos de fotografía, de filmación, y dar a conocer al mundo. Días después lo conocí a Hugo Boero, un arqueólogo conocidísimo, desafortunadamente él ha fallecido muchos años atrás, y decidimos hacer una documental. Habíamos quedado el día, la fecha y todo para volver al lugar, pero noche antes de ir al lugar, yo vivía en la casa de mis padres, me metí al dormitorio, me metí en cama, y siempre tengo un libro para leer, de lo contrario yo no puedo dormir si no leo algo. Apagué la luz y a los pocos segundos, no de las puertas, sino de las paredes, pasaron 2 seres de luz. Uno de los seres de luz se puso delante de mí parado, y el otro lentamente se acercó a mi lecho, a mi cama, se sentó en mi cama y me agarró el brazo izquierdo.
Lo interesante de esto es de que mi brazo izquierdo, con esa luminosidad que tenían estos, se contagió, mi brazo también comenzó a iluminarse. Yo quería gritar y no podía porque me veían paralizado, estaba totalmente paralizado. Y posiblemente por el miedo, me comenzó a salir sangre de la nariz, que no podía respirar porque estaba ya poniéndose dura la sangre. Y ahí es cuando comenzaron a enviarme telepáticamente información. Lo más importante de esto fue de que me dijeron: te estamos preparando porque tienes misiones que realizar en el futuro. Ahora tú no puedes dar a conocer al mundo aún lo que está en la chincana que has entrado, ¿no? Y me dieron algunas cuestiones que todavía las tengo guardadas y que poco a poco las voy a dar a conocer. Es más o menos reduciendo lo que me sucedió desde la isla. Hasta ese día, mi manera de ser era muy poco sensible, digamos. Yo era un tipo de Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Y desde ese día cambió mi vida, ¿no? Porque los misterios que tiene el planeta Tierra son diversos y en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, me dijeron que en 2 semanas más volverían, porque me prepararían para salir en el plano astral. Y así fue, me sacaron de la casa una de esas noches, y lo interesante de esto es de que llovía, y yo estaba seguro que el momento que me salí, porque estaba escuchando música de Cat Stevens con los headphones o los auriculares, por mantener la tranquilidad de mis padres que ya descansaban, ¿no? Porque era más de medianoche. Entonces me vi en el tumbado en el techo del dormitorio, de la living en realidad, y me salí a la calle. Y vi un par de personas que andaban con su paraguas y yo les gritaba que me ayuden, porque yo estaba seguro que me había muerto y que ya mi espíritu se estaba yendo, ¿no? Y dentro de mí yo decía, ni me he despedido de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de la novia que tenía en aquella época. Y dije, bueno, me ha llegado la hora. Y comencé a volar, en el sentido bueno de la palabra, por encima de las calles cerca de donde vivía hasta que llegué a la ciudad del Alto, donde se encuentra el aeropuerto internacional. Vi el aeropuerto iluminado, y lentamente comencé a volar hacia la montaña del Huayna Potosí, donde me detuve. Mientras estábamos en la montaña de Huayna Potosí nevaba, y en el lado de las ciudades, porque en la noche podía ver la ciudad del Alto y parte de la ciudad de La Paz, más el Illimani y el Mururata, que son centinelas de nuestra ciudad. Entonces yo decía, ¿por qué no me cuidan los que me han dicho de que todo estaba renegando dentro del plano astral? Lo único que quería era volver a mi cuerpo. Entonces hice los ademanes de que estaba nadando y comencé a avanzar y lentamente pasé por la ciudad, pasé por la casa del vecino, entré por el lado de la cocina y había una antesala en la casa de mis padres. Y desde la antesala pude ver mi cuerpo que estaba en un sillón escuchando música, con mi boca abierta botando saliva. Y comencé ya a sentir nuevamente las canciones de Cat Stevens, ¿no? Y dentro de las canciones de Cat Stevens me vuelven a hablar en los headphones de que tendría que ir a la ciudad Luz que se encuentra en el Lago Menor. La segunda experiencia fue de ir a visitar la ciudad de Luz, donde vinieron a recogerme. Momentos antes sentí que mi cuerpo también estaba ya en el lecho, en la cama. Se comenzó a paralizar. Entonces yo ya sé cuando voy a salir en astral o cuando vienen, de que todo se paraliza en mí, no puedo mover ni las pestañas, ¿no? Me sacaron, pero esta vez el vuelo astral fue muy rápido. Entramos por el estrecho de Tiquina, debajo del lago, y comenzamos a entrar a unos túneles que se agrandaban y se acortaban, ¿no? Se ensanchaban y disminuían. Pero mientras viajaba con un ser, o sea, estos son mis guías astrales, uno estaba delante de mí y el otro estaba en la parte posterior. El que iba delante, por algún fenómeno, hacía de que se prenda una luz tipo neón,
¿no? E iluminaba el lugar por donde estábamos viajando. Entonces yo podía ver las chincanas o los túneles. Y al fondo vi una pequeña luz que se iba agrandando, agrandando, y era la ciudad de luz donde llegué, y había cuestiones que ya me habían dicho que me iban a pasar ahí también, ¿no? Donde los grandes maestros me iniciaron en el lugar. Era interesante porque cuando aparecieron los grandes maestros en los domos, porque esta es una ciudad tipo domo, que es de un color más o menos beige, ¿no? Y que hay mucha actividad ahí adentro, ¿no? Hay, por ejemplo, una cuestión que me llamó la atención mientras yo esperaba ir a esta reunión, a encontrarme con los seres mayores, era de que había una especie de pantallas de televisión gigantes, pero tan delgadas como un papel, que se movían inclusive. Y ahí podíamos ver todo el, como nosotros decimos en Aymara, los aymaras dicen Huila, ¿no? El río de estrellas o la Vía Láctea, ¿no? Por todo el asunto. Y podíamos ver actividad de platos que se movían, platillos voladores, ¿no? Y por el otro lado, en otra de las pantallas divididas, el lago Titicaca, la Isla del Sol, me acuerdo muy bien, ¿no? Cómo la enfocaba. Y estos individuos, que en realidad no parecían caminar sino flotar, de sus cabezas botaban o emitían luces de colores. Yo me di cuenta que se comunicaban de esa manera, hasta que vinieron mis guías astrales y me llevaron donde los grandes maestros. Entonces los grandes maestros me dijeron, no te puedes acercar a nosotros, tenemos tal energía que te podemos lastimar tu lado astral, que se contagiaría con tu cuerpo físico en la ciudad de La Paz. Entonces de lejos y mentalmente me dieron todo lo que tenía que saber, y poco a poco lo estoy dando a conocer también. Después me llevaron, después que me despedí, agradecer a los grandes maestros, porque ellos me dijeron, desde este momento eres parte de la ciudad luz o de la ciudad iluminada. Cuando tú dejes tu cuerpo físico, cuando tú fallezcas, tú vas a venir a ser parte de todos los científicos y todas las personas que ya están conviviendo en el plano astral acá. Entonces acepté y les agradecí, y me llevaron después a un lugar donde era una especie de curación. Entonces me hicieron poner, ellos me pusieron, yo estaba en el plano astral en posición horizontal, y 3 seres de luz pasaban sus manos por encima de mi cuerpo. Y después me pasaron unos aparatos transparentes también, tipo electrónicos, y me decían, te estás bien dañado, pero ya te estamos poniendo, todo este efecto va a llegar a tu cuerpo físico. Y me bautizaron echándome agua con agua del Titicaca, porque esta ciudad está debajo del mismo lago. Entonces yo sentí cómo me echaron el agua, yo sentí el frío del agua que se esparció por el piso. Una vez que hicieron todo ello, yo regresé a mi cuerpo y me encontré que estaba mojada mi cabeza en el plano físico, ¿no? Entonces ya me di cuenta cómo había esa interrelación. Entonces esa ha sido mi iniciación en la ciudad luz. Les puedo adelantar que hace unas 4 semanas atrás, no sé si es francés o belga, el arqueólogo, que encontró varias piezas de oro en el lago Menor, donde está la ciudad. Y tengo entendido que él dijo, tiene que haber una ciudad, imagínense. Entonces ya están comenzando a coincidir mis libros con lo que yo había escrito lo que me va a suceder en los años 80, con lo que está sucediendo ahora. Espero que así sea. Años atrás, el lago Titicaca llegaba hasta el Tiwanaku, y eso lo pongo en mi último libro, que lo he editado hace un mes atrás, que se llama Pacari, el gigante andino, que me cuenta cómo han construido Tiwanaku, ¿no? Eso ya lo haremos en otra entrevista, pero todo el Ande tiene una interconexión, incluyendo la Amazonía, porque ha habido una interconexión, valga de la redundancia, entre la Amazonia y el Tiwanaku, o los Andes. En el último libro de Pacari, el gigante andino,
Es un anexo donde un arqueólogo peruano que ha vivido muchos años acá, José Huidobro, quien, bueno, pues sé que está bien en el otro plano, me dio esta información hace muchos años y yo le he dado a conocer ahora en el libro. Se trata de que debajo de Tiwanaku, en un área debajo del Tiwanaku, se encuentran dos gigantes de más de 3 metros más un cíclope. En las paredes de esta cámara, en realidad, hay escrituras antiguas, ¿no?, que todavía no se las han descifrado, más una especie gigante de computadora que lo que nosotros creemos, porque no estamos al seguro, es como están latentes, no están destruidos los cuerpos, es que estas computadoras los vuelven a la vida en el momento oportuno. Y de estas cámaras, ya les he contado, hay varias por todo Tiwanaku, y también en el lado de Oruro, que es donde escribo también, ¿no?, donde en aquellas cámaras, en aquella ciudad, la ciudad se llama Ciudad Latente, se encuentran los enanos, los cíclopes, los gigantes, que están activos, ¿no?, en misiones. Quisiera hablar un poquito sobre el idioma aymara, ¿no? El idioma aymara, y nosotros no lo sabíamos hasta hace muy poco tiempo atrás, está considerado como uno de los idiomas más importantes que tiene ahora el planeta Tierra. Las universidades en Europa y en Estados Unidos lo están aprendiendo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque hay un científico, muy amigo mío, Iván Guzmán de Rojas, inventó un traductor que se llama el Atamiri, y que tenemos también el chat, que se llama Hopuchawi, Hopucha de hablar, Atamiri traductor, donde este idioma es un puente, el idioma aymara, para traducir simultáneamente 14 idiomas hasta ahora. Un ejemplo, si usted escribe una carta en español o un documento español y decide que ese documento o carta llegue a Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Japón y más otros países, con solo apretar un botón, automáticamente ya llegan traducidos a sus países, ¿no? Entonces, hemos sacado la conclusión de que el idioma aymara es uno de los idiomas madres del planeta Tierra. Posiblemente no sea el único, porque todavía no hemos encontrado otro, pero el idioma aymara sí es uno de los idiomas madres del planeta Tierra. Agradecerles a ustedes por la presencia, porque esa es mi tarea, dar a conocer lo que tenemos en los Andes y en la Amazonía. Les agradezco de veras de mucho corazón. Que los seres de luz los guarden siempre con ustedes. Gracias.